Buenas noches, tal como les prometí, y para todos los que les interesa un poco la historia, les voy a contar un poco la historia de la reina Isabel II, la reina de Inglaterra, la monarca más longeva de la historia de Inglaterra, con el reinado más largo de la historia de Inglaterra, 70 años en el trono, desde los 26 años, y bueno, una personalidad que ha sido parte del cambio del mundo imperial, del mundo colonialista, del mundo de las monarquías, que ella era, digamos, bastante protagonista, a las democracias modernas, a las repúblicas liberales modernas, sin tanta presencia de la realeza. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo cortito, divertido y contestarle un poco todas las cosas que la gente anda comentando en las redes sociales y concentrarme en los aspectos divertidos de la vida, no tanto el cholulaje o por ahí las cosas que salen en las revistas, sino la parte histórica. Vamos a empezar primero de dónde sale Isabel. Isabel era la hija de un hijo menor del rey de Inglaterra que se llamaba Jorge V, era hija del hijo número 2, el príncipe Bertie. Era tartamudo, tenía muchos problemas para sociabilizar, era enfermísimamente tímido. Su niñera le había hecho bullying toda su infancia y le había pegado, entonces era una persona que se asustaba mucho y le tenía mucho miedo a la interacción con la gente. Paradójicamente su papá se había enamorado de una mujer muy carismática, muy simpática, muy cálida, que era una escocesa que se llamaba Elizabeth Bowes, y la había convencido de casarse con él. Y ella había aceptado un poco a regañadientes, pero bueno, por lo menos no se casaba con el rey de Inglaterra, se casaba con el hermano número 2, pensaba ella. Nadie le importa mucho con quién se casa el príncipe Bertie, porque tenía un hermano mayor, buen mozo, con mucho éxito con las chicas, todo el mundo se quería casar con él, era joven, divertido, había peleado en la guerra, era como un héroe nacional, el príncipe David, y nadie se esperó jamás que el príncipe David no asuma el trono porque era el más popular de los príncipes de Inglaterra, lo mandaban todo el tiempo de gira por el extranjero, vino a Argentina un montón de veces, mi abuela materna lo vio. En esa época un príncipe era como lo que es hoy Harry Styles, venía un príncipe de visita, los príncipes venían mucho a Argentina y las mujeres iban todas a verlos bajar del barco y qué sé yo. Mi abuela fue, como tantas chicas que estaban en Mar del Plata, y se desmayó porque dice que era huemosísimo. Bueno, el Harry Styles de la época. Harry Styles iba a gobernar Inglaterra, estaba todo bien. ¿Qué importa si el segundo hermano no se casa con una princesa, que se case con una chica de acá, mejor inglesa, si no tenemos problemas con los países que después entran en guerra? Se salía de la guerra de Alemania, había muchos alemanes en la familia real. Pensemos, ¿no? La época cuando se casan los padres de la reina Isabel, la que murió, 1920 y pico. Inglaterra había quedado devastada de la Primera Guerra Mundial y la había devastado un primo hermano del rey, un primo hermano de Jorge V había querido destruir Inglaterra, de origen alemán. El apellido de Jorge V era alemán, entonces había una antipatía enorme a todo lo alemán y por ese motivo a nadie le molesta demasiado que el padre de Isabel se case con una mujer de rango inferior, muy fina, muy linda, pero no era una princesa. Por esto mismo, Isabel iba a nacer con un apellido muy alemán, que era Sajonia-Coburgo-Gotha. Su mamá escocesa, de la gente común, de la plebe. Su papá, hijo de una alemana, hijo de un príncipe de origen alemán. Jorge V y María eran de origen totalmente alemán, de sus padres también. La familia real británica era alemana. Un problemón en la Primera Guerra. ¿Cuál era el otro problemón? Ellos se llamaban Sajonia-Coburgo. Los misiles que tiraron en Londres en la Primera Guerra eran los Saxe-Coburg. La familia real se llamaba como el misil que había bombardeado Londres. Se imaginan. Jorge V, el rey, el abuelo de la reina que se murió, ni lento ni perezoso, era bastante pícaro, se dio cuenta que había que hacer una movida de marketing, se juntó con sus consejeros y dijo cambiemos el apellido. Entonces por eso le pusieron un apellido inglés Windsor, que es inventado, no es el apellido real. Por ese motivo Isabel se apellida al final Windsor cuando nace, pero su verdadero apellido es Sajonia-Coburgo. Su marido también tiene un apellido recontra alemán y el rey hace una circular en 1918 muy preocupado por la impopularidad de las monarquías, la caída de las monarquías en todo el mundo, el asesinato de los rusos, la caída del imperio alemán, desesperado por granjearse el cariño del pueblo y revalidar su lugar,
hace una circular y obliga a todos los nobles, aristócratas y príncipes ingleses a eliminar sus apellidos alemanes, eliminar sus títulos alemanes y renunciar a cualquier renta del Estado alemán, que tenían todos. Y los que no quieren hacerlo, los echa de la corte. Así es como que Felipe, que era más grande que Isabel, también se tiene que cambiar el apellido. Felipe nace con el apellido alemán y se lo tiene que cambiar. Los abuelos de Felipe que vivían en la corte se tenían que cambiar el apellido. Toda la familia se tiene que cambiar el apellido, tiene que renunciar a títulos de nobleza altos. Les dan títulos de intercambio ingleses, pero de menor jerarquía. Pero bueno, era un momento en que estaba en duda todo el sistema monárquico inglés y se considera que era el sacrificio que había que hacer. Dicho esto, nace esta bebé en la casa del duque segundo Tartamudo, la escocesa que no era princesa, y como a nadie le importaba mucho qué pasaba en esa familia, nace en la casa del abuelo de ella, una casa en el centro de Londres, en Mayfair, muy linda, pero chiquita, digamos. Pongamos que es, como diría Carlos Perceval, la cucha del perro de Jazmín. Una casa chica, una casa de 2-3 pisos, no tenía instalación de agua en el cuarto de Elizabeth. Después se mudan, esa era la casa del abuelo, que era un lord. Después se mudan a la casa, a una casa por ahí, más chica todavía. Tenían algo de sirvientes, pero nada del otro mundo. No era Downton Abbey para nada, era un nivel muy austero. La familia real no tenía mucha plata en ese momento. Tenía muchas propiedades, pero asfixiadas de impuestos. Los impuestos a la herencia eran tremendos. Y no tenían capital líquido. Tenían sobre todo propiedades. Con la guerra el daño a la economía inglesa había sido enorme. Y por otras circunstancias. Conclusión que ella tiene una vida bastante normal, bastante común. Por supuesto tiene niñera como tenía cualquier chico inglés de clase media alta para arriba. Pero la reina no era ni ahí la chica más rica de Inglaterra, ni su papá, ni su mamá, ni sus abuelos. La casa donde ella vivía era una casa absolutamente normal, también más chica que la casa de su abuelo donde nació. Tenía un jardincito, un patio, tenía una sillita, un pony y una niñera y no mucho más. Había muchos aristócratas más ricos que la reina. No se la manda al colegio por lo mismo que mi abuela, no fue al colegio, no todo el colegio, fue una parte, porque se consideraba que las niñas educadas para casarse se iban a educar en la casa, ¿no? Entonces ella se educa en su casa pensando que le iban a casar con un príncipe algún día. Nadie esperaba que ella maneje ni un país, ni un ducado, ni nada. Era la hija mujer del hijo segundón del rey de Inglaterra, que nunca nadie esperó nada, absolutamente nada de este hombre. Así las cosas, vamos a 1936, ella ya tenía 11 años, 9 años, y el tío popular, buen mozo canchero, que vino a Argentina y que dejó enamoradas a todas las mujeres en Argentina, David, asume el trono, se pone Eduardo VIII en honor a su abuelo, y empieza a andar públicamente con una mujer divorciada una vez y casada por segunda vez, de origen norteamericano, igualito a Meghan Markle, y ella seguía casada con su segundo marido y andaba con Eduardo por todos lados. En ese momento la sociedad era muy puritana, el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia anglicana hasta el día de hoy. Los reyes no se podían divorciar, no se podían casar con divorciadas de ninguna manera, era muy estricto. Escándalo tremendo, y a Eduardo le dicen que tenía que elegir o el trono o Wallis Simpson, que era el nombre de la famosísima, hay montones de películas y libros súper recomendables sobre este tema, que tiene que elegir entre Wallis y el trono. Y todo el mundo piensa, bueno, ¿quién renuncia al trono de Inglaterra, el trono más antiguo del mundo? Centurias de realeza, príncipes, coronas, el glamour. Y Eduardo dice, bueno, yo me voy a casar, yo me voy por amor, me voy con la mujer que amo, y se va con Wallis, que tenía fama de ser casco ligero, andaba con el embajador de Hitler en Londres, con von Ribbentrop. No le faltaba un antecedente para ser indeseable, y la familia real le hace la cruz desde ese día a Eduardo y a Wallis. Nunca le perdonan, y a Wallis recién le dan el título de Alteza Real cuando se muere, ¿no? Porque el enojo que le genera a la familia real es tremendo. Bueno, ahí Isabel, que se había creado una existencia normal con su papá y su mamá, a diferencia de todos los otros herederos del trono de la historia que se criaban aparte de los padres y no veían a los padres nunca, ella vivía con su papá y su mamá como nadie, y de golpe, ¡pum!, heredera presunta, que es el título que le dan al hijo mayor del heredero antes de la mayoría de edad. Heredera presunta, a los 11 años, la declaran.
el padre asume el trono, se quería morir el padre. El padre no le gustaba hablar en público, era tartamudo, tenía muchos problemas de sociabilidad, le habían hecho bullying las niñeras cuando era chico, le había pasado muy mal. La madre alemana fría tenía un hermano discapacitado que mandan a vivir al campo para no mostrarlo. Eso era la inteligencia emocional de la familia real inglesa, para que se imaginen. El hermano más chiquito, John, vivía en una casa lejos y no veía a nadie porque tenía una ligera discapacidad motriz, ¿no? El principito. Bueno, el principito John vivía solo, no con la madre. La madre lo escondía. Esa era la madre del rey Eduardo, esa era la madre del rey Jorge VI. Obviamente, un rey con muy poco sostén y afectivo y con pocos basamentos para enfrentar esa cosa titánica que era en ese momento el rey de Inglaterra con mucha presión. Por suerte estaba casado con la madre de Isabel, que era una mujer muy canchera, muy sociable, muy divertida, con mucha cintura, y ella un poco lo ayuda a pechugar. Pero bueno, así las cosas, Inglaterra seguía en un estado de pobreza terrible, había pasado la crisis del 30, una crisis de la moneda. En ese momento, si no me equivoco, habían salido del patrón oro. Era un desastre. Entonces, Isabel tiene una infancia, a pesar de ser la heredera presunta, bastante feliz, sin mucho consumismo, sin mucha plata, ni viajes, ni nada. Ingleses súper austeros. Y un día, a los pocos años de ser declarada heredera presunta, va de paseo a visitar el colegio naval, que todas las instituciones de entrenamiento militar en Inglaterra son reales. La Real Academia Naval, la Real Academia. Ella va a la Real Academia de Dartmouth, famosísima, muchos marinos notables salen de ahí. Llega y el director, que era alguien de la realeza, le dice a su sobrino: por favor, ocupate del rey, vos que sos de la realeza, ocupate del rey y de estas chicas, porque no tenemos qué hacer con ellos, sacarlos a pasear, vos que sos de la realeza y sabés cómo tratarlos. Ese era Felipe, que tenía 18 años, ya era un bombón espectacular. Isabel tenía 13 años, era un palito y tenía unos rulitos acá, era una muñequita como Shirley Temple. Bueno, Isabel lo conoce a Felipe en esa visita guiada, hay fotos, después yo voy a subir un video en el feed de Instagram por si las quieren ver. Ella lo ficha ahí en esa visita, él estaba en otra, ella era una nena, y ella queda perdidamente enamorada porque Felipe era un despelote de lindo. Era alto, atlético, divertido, tenía unos ojos grisáceos impresionantes, tenía toda la belleza de su familia materna, la familia Hess, una familia principesca, y toda la actitud. Era muy cara dura, muy de avanzar, muy de decir lo primero que se le cruzaba por la cabeza, y ella queda embobada. Tenía 13 años, él ni la registra, y ella le empieza a escribir cartas desde ese día hasta que lo conquista. Pasan 8 años, ¿no? Pero ella nunca deja de escribirle, a pesar de que a la madre le parecía un horror que le guste este tipo, porque era pobre, era de un hijo de un nieto de un rey que había sido derrocado del trono de Grecia, que era una cosa que para ellos era menor, no tenía plata, no tenía prospectos, era huérfano, la madre estaba internada en un psiquiátrico, el padre se había mandado a mudar, él rebotaba de la casa de las abuelas a la casa de los tíos sin mucho destino y sin un centavo. Y además tenía un origen muy alemán. Y a la reina madre le parecía un candidato horrible. Pero a pesar que le presentan a Dios y a María Santísima Isabel para que se case con un inglés apropiado, ella se emperra y se casa con Felipe. Y está la frase famosa que dice la abuela de ella, la reina María. Dice, sí, ella callada, al final nos ha hecho hacer lo que ella quería, que era casarse con Felipe. Ella se opone a todo el mundo y se casa con Felipe. Pero bueno, básicamente, aún ya casada, ella tiene una existencia muy normal. No se imaginen lo que nosotros vemos de los presidentes de Argentina, con el boato, con los hijos, con las niñeras. No, ella tenía una sola niñera que la ha tenido toda la vida. No tenía 8.000 lacayos ni 10.000 mayordomos. Ella estudiaba sola, leía libros, no le han dado una educación muy esmerada porque su mamá creía que ella se iba a casar. Nunca le puso muchas fichas. Y bueno, básicamente termina teniendo una vida muy normal hasta los 26 años, como la hija de un señor con plata de Inglaterra, pero nada más que eso. Incluso sale a la calle a festejar el fin de la Segunda Guerra Mundial con la hermana, como cualquier ciudadano inglés, no, ni siquiera tenía escolta. Y bueno, así las cosas, ella se casa con Felipe. Y ahí a los 26, a los 21 años, ¿no? Y ella hasta los 26 también tiene una vida muy normal, porque él era marino y tenía que desplazarse, tiene que vivir en una base militar en Malta, y ella viaja con él, cada tanto vuelve a Inglaterra para ver a los padres, para apoyarlos, pero está con él.
hace vida de mujer de marino, está feliz de la vida, ella se imagina que va a hacer eso hasta los 50 años, que va a ser una esposa, está chocha, que cada tanto va a inaugurar una pileta o un museo y va a poner unas flores y punto. Tiene 2 hijos, feliz de la vida con este marido hermosísimo y súper seductor, que encantaba a todo el mundo, y la mandan, la salud del rey después de la Segunda Guerra se deteriora mucho. Él era muy nervioso, era muy tímido, tenía muchos problemas para hablar en público y fumaba para calmarse. Obviamente le sale cáncer de pulmón y lo operan y su salud se empieza a deteriorar. En eso ella la mandan de una gira que le tocaba a él por todos los países de la Comunidad de las Naciones, que eran 23, más o menos un año de gira, y deja a los hijos con la abuela, ¿no? Eso es algo que Carlos siempre se acuerda, como que la madre estaba siempre de viaje y no le daba ni la hora cuando él era chico. Bueno, se va de gira y estando en Kenia, en una excursión de elefantes, le avisan que se había muerto el padre de golpe. De un día para otro se había dormido y se había muerto. 26 años tenía, estaba en Kenia, tienen que conseguir un avión especial, traerle a Inglaterra, y a los 26 años se encuentra sentada la corona más antigua del mundo y a un reino que todavía tenía muchos, no tenía colonias, pero tenía países asociados, y ella sentada ahí con el marido y los 2 hijos, y toda esta corte de gente que le decía qué hacer y que chocaba todo el tiempo con Felipe porque él era muy libre y le enfermaba el boato y toda la ceremonia, y toda esa cosa que tenía la burocracia inglesa que chocaba con ella y con Felipe. Y bueno, ella asume a los 26 años esta responsabilidad, la coronan. Era Winston Churchill el ministro, ella era una chiquita, Winston Churchill había sido amigo de su abuelo, y bueno, ella lo maneja Winston Churchill y maneja, como ya salió en todos lados, 15 ministros más, con esta característica: ella no puede expresar opiniones políticas, ella no puede tomar decisiones políticas, ella solamente puede aconsejar al ministro, pero nunca le puede dar una orden. Ella no invade las Malvinas, esa decisión la toma Margaret Thatcher, ella se tiene que callar la boca y dar consejos. Y si ella se excede de su función, que no hay registro de que lo haya hecho nunca, ella inmediatamente puede ser sancionada por el Parlamento, puede haber una crisis constitucional, la podrían derrocar incluso. Entonces es muy difícil el papel del rey, incluso el de ahora, porque ellos tienen que ver todo lo que pasa, a veces tienen que ver cosas que están mal o decisiones equivocadas y no pueden opinar en absoluto. Así que bueno, para los que dicen, bueno, sí, nos invadió la Malvinas, no los invadió ella, eso fue una decisión del gobierno y del Parlamento inglés y ella no podía hacer nada. ¿Estuvo mal? Bueno, sí, yo pienso que sí, porque soy argentina, pero no tiene nada que ver la reina de Inglaterra con eso ni con nada. Y de hecho ella, para casarse, los hijos para casarse y cualquier decisión ateniente a la familia, ella se la tiene que compartir se la tenía que compartir a cada primer ministro de las 23, no sé si son 23 todavía, naciones asociadas a la Comunidad de las Naciones. Cada una tenía que aprobar el casamiento de cualquier hijo de ella. Cada uno debería ser informado. Si había un cambio en la sucesión, lo que sea, todo pasaba, tenía que ser convalidado porque son todos pares. Y cada parlamento tenía que discutir cada cosa. Obviamente le aprobaban todo, pero ella no podía de golpe decir, bueno, que Carlos se divorcie y se case con otra. No, ella tenía muy limitado su accionar y de hecho Carlos es todo un triunfo, digamos, cuando logran que Carlos se case con Camila hace 15 años, porque él era el jefe de la iglesia y se pensaba que la monarquía iba a caer después de eso, porque son muy ortodoxos y muy conservadores. Finalmente, el estar muerta Diana facilita las cosas y él se casa con Camila, aunque hay un trabajo de relaciones públicas enorme para instalar a Camila porque la odiaba todo el pueblo inglés. Pero digo, no es que Carlos pueda hacer lo que quiere, no es que Guillermo pueda hacer lo que quiere, ellos están súper limitados. Un presidente argentino es 1000 veces más rico, 1000 veces más poderoso y tiene muchas más capacidades de hacer arbitrariedades que un rey de Inglaterra. Ellos tienen el parlamento acá. Y for the record, ellos ya han decapitado a un rey inglés por no respetar al parlamento, a Carlos I, en la Revolución Gloriosa, que ha sido 100 años antes que la Revolución Francesa. Y no es que han hecho la revolución, la Bastilla, no. Lo han agarrado al rey, lo han decapitado y se terminó el problema. Así, derecho a lo bestia. Entonces, ojo, porque a veces se asume que tendemos a traspolar situaciones, nos imaginamos que es, qué sé yo.
no sé, un presidente de Argentina que abusa del poder, como hemos tenido tantos, y que se roba cosas y que tiene causas de corrupción, como tenemos tantos, y uno se imagina que los reyes de Inglaterra son así. No, los reyes de Inglaterra están mucho más limitados. El presidente de Argentina tiene muchísimo más poder de acción que un rey de Inglaterra. Aprobar una ley en el Parlamento inglés es dificilísimo, y la reina tiene que pedir permiso para todo lo que hace. Y en público no puede expresar ninguna opinión de nada. Es una momia. Y hay pruebas en la historia de reyes que se han extralimitado y han tenido muchos problemas. La reina Victoria, por ejemplo, casi la derrocan 3 o 4 veces por manifestar que le gustaban más los liberales que los conservadores. El viejo partido liberal inglés que no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Bueno, o sea, y en cuanto a plata, digamos, el cálculo de Manuel Adorni, para que se den cuenta, digo que en realidad los verdaderos imperios están acá en Latinoamérica, digamos, son los que tenemos en los países latinoamericanos. Inglaterra ya no es un imperio y el rey de Inglaterra ya no es el emperador de nada. Está súper limitado para todo, incluso a nivel económico. Otro ejemplo, la fortuna de la reina no está entre las 10 fortunas más grandes del mundo. Y es, según el cálculo de Manuel Adorni, yo he estado tratando de verificar eso, la reina de Inglaterra tendría menos plata de lo que se calcula que tiene la familia Kirchner en negro, ¿no? Estoy buscando el dato de la familia Kirchner, pero no me parecería raro, porque están súper limitados en qué actividades pueden hacer. No pueden hacer actividades comerciales, pueden recibir renta de sus propiedades, pero no pueden desarrollar inversiones ni nada, de ningún tipo. Y de lo que ellos tienen, que es heredado de hace miles de generaciones, es compartido con el Estado. O sea, ellos tienen 10 palacios, por ejemplo, y los profits que dan esos 10 palacios por visitas, porque voy yo de visita, porque me compro un souvenir, el 15 o el 20% les llega a Isabel o a sus herederos ahora. Todo lo demás va para el tesoro inglés. Entonces, digo, y ella paga ganancias, o sea, probablemente un juez argentino o un presidente de Argentina tenga mucho más poder económico, mucho más poder de toda índole que un rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra el poder del rey está limitado desde 1700, desde la Revolución Gloriosa. Está súper limitado por la justicia y por el Parlamento. Entonces, no se imaginen un dictador latinoamericano bananero, porque no es así. Sí, con sus hijos, sí, la verdad que ha tenido mano de hierro. Ella se ha metido en todos los casamientos de los hijos, en todos los matrimonios de los hijos, y en un punto ha hecho decisiones que han lastimado mucho. Pero en cuanto al gobierno de Inglaterra, en cuanto a invadir países, en cuanto a tomar decisiones o la soberanía de otros países, la reina y el rey actual no tienen ningún poder. Lo que tienen son muchas obligaciones y muchos restraints para dónde moverse, dónde ir, con quién sacarse fotos. De hecho, un ejemplo, el príncipe Carlos estaba muy limitado qué hacer y decir, y un día se hartó porque él es muy ecologista, es muy anti-China, bueno, tiene muchas militancias que él ha ido manifestando delicadamente a lo largo de su vida, así haciendo equilibrio, y en un momento fue el gobierno de China a Londres, iba a ser una inversión gigante, hace mucho tiempo, ¿no? Antes del boom de China. Y Carlos dijo que estaba con gripe y no fue a recibir a los dignatarios chinos, fue la reina, fue el príncipe Felipe, y Carlos se mostró públicamente ese día con el Dalai Lama, muy públicamente. Y eso fue un escándalo terrible en el gobierno inglés, lo querían sancionar y todo, porque él no podía opinar sobre China y el Tíbet. Pero Carlos se tomó esa libertad de miles que no se toma, porque también su vida estaba muy regulada, incluso en cuanto a quién casarse. Así que bueno, eso es un poco básicamente el contexto de Isabel, de dónde viene, la vida que tiene, la vida bastante normal que tiene hasta los 26. Ella, otro dato muy divertido, en la guerra, bueno, Inglaterra estaba hecha torta, la moral de los ingleses estaba muy venida abajo, entonces toda la familia real se involucra en el esfuerzo bélico haciendo enfermeras, algunos luchan, otros van. Todos los príncipes ingleses siempre han ido a la guerra, eso es la tradición. Ella era mujer, entonces que la ponen en el servicio auxiliar voluntario, y ella se convierte en mecánica del ejército y trabaja de mecánica toda la guerra. Y ella sabía de autos y sabía de mecánica, eso es muy común en esa familia, les gustan mucho los autos, les gustan mucho los helicópteros, y ella fue mecánica toda la guerra y salió a festejar la victoria de los aliados a la calle, como cualquier ciudadano normal, sin ningún problema. Incluso ella podía circular si quería con mucha seguridad, no tenía ningún problema porque no, para los ingleses era una abuelita, la abuelita de todos, o sea, no tiene esas cosas que nos pasa con los políticos argentinos, que una mitad odia a uno y la otra mitad odia al otro, no.
ella, hasta los Rolling Stones, digamos, hablaban bien de ella. Ella era como un símbolo nacional. Es verdad que ha tenido muchos momentos de crisis y de caída muy fuertes, sobre todo cuando se ha muerto Diana, pero en general ha sabido remontar y ha sabido no abusar, sino estirar demasiado de la cuerda. Incluso a su hijo favorito, el príncipe Andrés, le han probado un tema de abuso sexual espantoso con una chica que es menor de edad, el caso Epstein. Hay una serie en Netflix que lo explica perfecto. Y ella, bueno, ella, digamos, obviamente con la justicia americana uno no se puede meter. Ella no se metió, la justicia americana lo investigó a Andrés y tuvo que arreglar un acuerdo económico con la denunciante, con Virginia Giuffre, enorme, de millones, de millones, de millones de dólares. Hicieron un acuerdo fuera del juicio y ella no se metió, puso la plata, porque era mucha plata, tenía que pagarlo ella, pero no dijo nada. Y cuando todos los militares ingleses mandaron una carta diciendo que había que sacarle los títulos militares y los honores a Andrés y el título de príncipe porque él había deshonrado la vida del ejército con sus actitudes, ella le retiró todo. La asignación, los títulos, las responsabilidades, todo. O sea, y ella era madre de él, pero ella es reina primero. Y la reina tiene que ser impecable. Y los militares le pidieron que ella lo eche a su hijo y ella lo echó y nunca más le dio nada. El hijo está expulsado de la familia real. Bueno, eso ella lo hizo porque quería, no, digamos, a ella la obligan y está muy reglada su vida, por todo. Ella no puede innovar, ella no puede poner a un amigo que no es abogado de juez. Esas cosas no existen en Inglaterra, no existen en general en Europa, pero en Inglaterra sobre todo. Es muy robusto el sistema parlamentario y cualquier desubicación que tenga esta gente es sancionada inmediatamente. Amén de que han cometido un montón de errores, pero les ha costado muy caro y cada error que han cometido han tenido que pagar algo. Por ejemplo, todo el asunto de los hijos, de Camila, las infidelidades, todos los maltratos a Diana, han terminado, por ejemplo, en que ella, a partir de 1992, ha tenido que empezar a pagar impuestos a las ganancias, que no pagaba. Bueno, la ola de impopularidad enseguida ha derivado en eso. Cada error de su familia, a ella enseguida le ponen una restricción más, o a ella o a sus hijos. De hecho, es probable que Carlos inicie un reinado con muchas más limitaciones y con mucho menos plata y mucho menos palacios y todo, porque el pueblo inglés no le va a dar a Carlos el mismo crédito que le ha dado a ella, porque ella ha estado en la guerra, el padre se ha muerto después de la guerra, se considera que el padre se ha muerto muy tempranamente por haber sido rey por el estrés, entonces todo el mundo se sentía en deuda con ella. Ese crédito no lo tiene Carlos y ciertamente no tiene Camila, entonces Carlos tiene mucho menos cuerda y tiene que ser perfecto para que se la dejen pasar, porque el sistema de gobierno inglés y la ciudadanía son muy exigentes con ellos, pero muy exigentes. Y cada error que ha habido muchos, como lo de Andrés, lo de Diana, todas esas cosas se le han cobrado carísima a la reina, carísima. Y a veces le han costado plata, digamos. Ella ha recibido castigo por ciertas actitudes de sus hijos. Entonces, para ponernos en contexto, porque uno se imagina, digamos, que es como algún dictador bananero latinoamericano que tenemos tanto, no es así. Ellos ni tenían tanta plata, ni tienen tanta libertad, ni hacen lo que quieren, ni nombran a quien quieren, ni se casan con quien quieren, ni dicen lo que se les canta, nada. Y no se escapan de la justicia, eso es muy importante, digamos. El príncipe Andrés ha tenido que pagar una fortuna para el arreglo extrajudicial con la chica, porque la chica ha querido hacer el arreglo. Si ella no quería hacer el arreglo, iba a ir a la cárcel, y iba a ir a la cárcel en serio. Y ha pasado antes con algunos parientes de la realeza, y no se lo iban a, no iba a privarse de eso aunque sea hijo de la reina. Eso está bueno saberlo también porque, digamos, a ver si nos damos cuenta que en realidad los verdaderos reyes y los verdaderos emperadores del mundo están acá, en Latinoamérica y en Argentina en particular. Estos son intocables en serio. Bueno, otros datos de color de la reina. Su vida era, bueno, ella se había criado en la guerra, la austeridad, era muy burguesa, se levantaba a las 7, escuchaba la BBC, como nosotros escuchábamos la radio, bajaba a las 9 a trabajar, después de un desayuno con té y bizcochitos, cortaba a la 1, almorzaba, caminaba 20 minutos con sus perros, los paseaba ella, sus perros, seguía trabajando hasta las 7, 6, 7 de la tarde, todos los días de su vida trabajaba, incluso en vacaciones, ella no paraba nunca. A los últimos años empezó a tomarse por ahí 3 días de fin de semana,
que se tomaba más relajado, pero ella recibía todo en una caja roja donde estaban los documentos de Estado y nadie podría abrir esa caja. Felipe nadie, ella no se lo mostraba a nadie, ahí estaba todo lo de ella, los documentos del servicio secreto, todo. Y esa caja hasta en vacaciones iba con ella a todos lados. La pueden ver en The Crown o en todas las películas, la famosa caja roja. En el video que voy a subir después en el feed de Instagram pueden ver una foto de ella. Bueno, ella trabajó todos los días de su vida y abrió esa caja todos los días de su vida, donde quiera que fue, en cualquier país, y incluso en vacaciones, ella tenía que estar conectada permanentemente. Bueno, en cuanto a la comida, ella tenía chef, tenía todo, pero ella, como se había criado en la austeridad de la guerra, le gustaba la carne, el filet, le gustaba la carne, los champiñones, salmón, que es muy barato ahí en Inglaterra de conseguir, no es un lujo, su plato favorito era el salmón, chocolate y cada tanto un crème brûlée, no mucho más, no, o sea, no caviar, ni champán, nada, no tomaba casi nada de alcohol, no tenía romance fuera del matrimonio, como muchos otros reyes y reinas, se la culpaba con el manager de sus caballos, porque ella lo que más amaba en el mundo eran sus caballos y sus perros, no sus hijos, y el manager de caballos que le hizo ganar un montón de cosas, lo adoraba, era el dueño de la casa donde se filmó Downton Abbey, Lord Carnarvon, el nieto del que descubrió la tumba de Tutankamón. Bueno, Lord Carnarvon era Porchi, era el manager de caballos, siempre andaban juntos, con ella y con Felipe, los tres, pero nunca se probó nada. Y ella venía de una época donde la mujer no rompía los votos matrimoniales. Él pareciera que sí, se lo culpó incluso con 3 personas de Argentina, se lo habría asociado con Malena Nelson de Blaquier, la abuela de todas las Blaquier, también con Ana Inés Cárcano, la hija del embajador Cárcano. Habría habido un romance ahí, lo digo incondicional. Y bueno, con la madre de Sarah Ferguson claramente hubo algo acá en Argentina. Él vino acá a Argentina para estar con ella, pero la reina dijo alguna vez que alguien le preguntó, yo nunca a un marido le pedí fidelidad, le pedía lealtad. Básicamente algo típico en muchos matrimonios de esa época. Era estándar que el hombre tuviera amantes o qué sé yo, o aventuras, y no era inusual. Ellos también dormían en camas separadas, como también era muy común en la clase alta de la época, y ella nunca hizo un planteo ni nada en público, ni dijo una palabra al respecto. Y él, por otro lado, la acompañó muchísimo en su trabajo de reina, donde ella era la protagonista, la que se llevaba los focos. Ella era la que tenía precedencia, entraba primero a todos lados, él tenía que ir atrás. El hijo de él después tenía precedencia sobre él. Él incluso un día hizo un chiste bastante gracioso diciendo que él era una ameba, porque el hijo era más importante que él y no le podía dar el apellido al hijo. Pero bueno, él ha sido un muy buen compañero. Probablemente su escape de toda esta vida tan rigurosa y tan cuadrada era tener una aventura cada tanto, pero bueno, yo no lo culparía, la verdad era tan buen mozo y tan encantador que debe ser difícil resistirse a un hombre así. Pero bueno, básicamente ese es un poco el perfil de ella. Como reina se la considera que ha sido una reina buena, que ha podido mantener la unión de los ingleses después de la guerra, mantuvo el imperio con este invento que es la Comunidad de las Naciones, al final mantiene a todas las colonias unidas con un sentimiento inglés, logra que Inglaterra se mantenga con un espíritu alto durante 70 años, es un símbolo nacional. No pareciera ser esa evaluación positiva aplicable a su papel de madre. Los hijos en varias partes de su vida le han hecho muchas críticas. Carlos, porque lo mandó a un internado espantoso en Escocia y él era muy sensible, no lo han dejado casarse con Camila, se la metió en su vida amorosa, lo han presionado para que se case con Diana, lo han obligado a mantener un matrimonio que era inmantenible. Y Andrés quizás no ha tenido tantas manifestaciones en contra de la madre, pero sí ha tenido episodios muy desafortunados con el caso Epstein y episodios de acoso a menores de edad y a chicas totalmente inapropiados para un hombre decente. La hija mujer también era bastante seria y prolija, pidió que los hijos no tengan título, no quería tener nada que ver con todo eso, sí cumple funciones para la corona, pero los hijos no tienen ningún título, no tienen ningún privilegio, trabajan y vive una vida muy discreta. Sí, se casó con un hombre que la madre no le parecía muy apropiado,
y terminó obviamente separándose, que se casó con otro, pero después tiene una existencia muy normal. El hijo menor le dio mucho dolor de cabeza porque largó el ejército para ser productor teatral, ella casi se muere, pero al final también hizo un matrimonio razonable y pidió lo mismo, pidió que los hijos no tengan ningún título y que tengan una vida normal y puedan trabajar. O sea, evidentemente los hijos tuvieron una educación que digamos, se dieron cuenta que tenían que escaparse de la jaula. Y los hijos en general reconocen que el padre presente ha sido Felipe, ¿no? Aunque él tenía fama de áspero y de bruto y muchas cosas, el padre era Felipe, el que estaba era Felipe, y tiene muchos rasgos de él. Y todos los que han podido escaparse de la jaula se han escapado hacia cosas más normales. El que lo llevó al máximo fue Harry, porque bueno, se casó con una americana muy acostumbrada a la libertad y no se pudo ajustar a esa vida tan reglada donde no tenés celular, no podés ver tus mails, estás siempre acompañado, no te podés ver tanto con tus amigas, bueno, una vida muy complicada para una actriz norteamericana acostumbrada a hacer lo que quería. Pero bueno, la verdad que Felipe era un tipo que le costaba mucho el protocolo, le costaba las restricciones, y pareciera que algunos de sus hijos y nietos han heredado esa característica. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la muerte de ella? Ella se muere en Balmoral, que es su casa de vacaciones de 96 años, que era de la reina Victoria, en las montañas altas escocesas, un lugar espectacular, para ir a pescar, para ir a caminar, para todo, divino, 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 si pueden ir no se lo pierdan, se puede ir en auto, en tren, una maravilla. Ahí la van a subir un tren al cajón y lo creo que ya está, lo iban a llevar al Palacio de Escocia oficial, que se llama Holyrood, que era el Palacio de María Estuardo, y está ahí de vigilia. Y en algún momento, cuando esté la fecha del funeral oficial, que no es inmediatamente en los países sajones, ese cajón se va a subir a un tren especial, que es el tren real que se usaba también para ir a Escocia, la familia real y cualquiera, y ese tren la va a llevar a Londres, al centro de Londres, a Westminster, donde son los funerales de los reyes de toda la vida. Ahí la tienen que velar, pero tienen que invitar a dignatarios de todo el mundo, es un personaje político importantísimo, hay todo un protocolo involucrado, el servicio de seguridad inglés tiene un trabajo infernal, porque todas estas personas importantes del mundo confluyen en el mismo lugar, es una locación para un atentado, entonces tienen que extremar las medidas, tienen que totalmente microfonear y poner cámaras por todo Westminster, tienen que transmitir el funeral para el mundo, bueno, es toda una producción, mucho más producción que el casamiento, y hacer el recorrido por el centro de Londres con el cajón. El último funeral de un rey de estas características fue cuando se murió el padre de ella en 1952, o sea, tienen que rehacer todo el protocolo. Y un detalle también típico de esta ocasión, que hace mucho que no pasa, es que hay una vigilia de todos los varones descendientes de la familia de su cajón la noche antes de la ceremonia, ¿no? Entonces Carlos, los hijos, todos se supone, probablemente Carlos no por ser rey, pero sí los hijos y los otros nietos hagan una vigilia en torno al cajón, como hicieron con Felipe en privado, porque era la época del coronavirus. Esto va a ser en Westminster, la misa, y después de ahí la van a llevar a Windsor, y ahí va a haber otra ceremonia. Y probablemente estén todos los soldados, todos los regimientos, porque era la jefa de Estado. Va a ser una ceremonia enorme, mucho más de todas las cosas que han visto cuando se ha muerto Felipe, cuando se casó Guillermo, cuando se ha casado Carlos. Gigantesco. Van a venir de todo el mundo, príncipes, presidentes, todo lo que quieran. Y va a haber toda clase de homenajes de todos los regimientos, porque ella es jefe de las Fuerzas Armadas, todos los regimientos de todos los países con esos uniformes espectaculares. Y bueno, probablemente vayan los Rolling Stones, o sea, Paul McCartney, todos los músicos cool ingleses, todos, o sea, hasta los que cantaban canciones en contra, también van a ir a presentar su respeto, porque ella ha promovido mucho la cultura, Carlos también, y lo que probablemente pase es que el cortejo vaya a Windsor, un cortejo largo, y en Windsor, después de la ceremonia, ella sea enterrada en el mausoleo real, que es en Frogmore, que es una casita al lado de Windsor divina, donde están enterrados todos los reyes de Inglaterra prácticamente. Algunos están en la capilla de San Jorge en Windsor, que es chiquitita, pero no entran todos ahí. Entonces, la mayoría está en Frogmore, donde están los padres de ella. Frogmore lamentablemente está cerrado al público, antes se podía visitar, pero era divino, pero supongo que por la conservación de las tumbas y todo lo han terminado cerrando. Todo eso es en los recintos de Windsor, donde va a vivir probablemente Carlos, Camila, Guillermo y toda la familia cercana al rey van a terminar viviendo ahí.
esa era la residencia de ella más de fin de semana y la oficina era, digamos, Buckingham. Bueno, en cuanto a la herencia, no todo, la gran mayoría pasa a Carlos por ser el mayor, pero ella tenía patrimonio personal, aparte de la corona, que se divide entre todos. Lo que ha trascendido es que supuestamente los hijos de Harry están desheredados. Yo no lo he visto anunciado oficialmente. Harry ha renunciado al título y ha renunciado al ingreso del gobierno inglés, pero no ha renunciado a los derechos sucesorios de la corona ni a las herencias. Pero aparentemente ella lo habría desheredado, o por lo menos a los hijos de Harry, del reparto de las joyas, de los cuadros, de todo lo que era patrimonio personal. Ojo que todos los regalos que ella recibe y todo eran patrimonio del gobierno. Después hay cosas que se habrá comprado ella, eso es la herencia personal, eso se reparte como en cualquier herencia. Y lo que es patrimonio, digamos, pasa, digamos, al manejo de Carlos, pero no es que él lo puede vender, no, digamos, es como intocable, todo ese patrimonio de los palacios y todo. Y se calcula que Carlos va a hacer un achicamiento de los palacios, de los gastos, de toda la corte, la cantidad de empleados, secretarios, porque, como les decía antes, no tiene el crédito, la popularidad de la madre, que es hija de un rey que ha peleado en la guerra, sobrina de un rey que ha peleado en la guerra, que ha peleado en la guerra ella, que se ha puesto la corona a los 26 años y no ha tenido vida para ser reina de Inglaterra. No, Carlos es un principito, cómodo, qué sé yo, muy amoroso, ecologista, pero no tiene los peregrinis corridos por ella. Entonces Carlos tiene muy finito el margen para reinar. Reinar, que es una cosa diplomática, recuerden, no gobierna. Pero bueno, no puede cometer ningún error. La mujer tiene bastante problemas de imagen por lo de Diana y tiene la sombra de Harry y Meghan, que hacen siempre relaciones que los hacen ver un poco antiguos, un poco acartonados, un poco atrasados y bastante racistas. Entonces, Carlos tiene que ser perfecto y tiene que ser perfecto rápido, y yo diría que tiene que hacer un ajuste bastante grande de todo, probablemente donar parte del patrimonio de personal al Estado inglés, cerrar algunas residencias. Ellos tienen como 10 residencias abiertas para ellos en algunos momentos del año. Probablemente eso se achique, probablemente los gastos de la familia real se achiquen también, la cantidad de gente subsidiada en el esquema se achique también, se saquen de encima algunos parientes. Yo creo que se van a sacar de encima bastantes empleados, porque Carlos tenía un montón de empleados, Harry tenía empleados, Guillermo tenía empleados, la reina tenía. Bueno, yo pienso que ahí va a haber una limpieza, porque Carlos tiene un margen muy chico de acción por no tener ese pasado heroico de la guerra que tiene ella. Y él no ha vivido la parte pobre de Inglaterra. Ella ha nacido y ha vivido en un momento de prosperidad y ha tenido todo servido. Y no ha tenido privaciones como se han tenido Felipe e Isabel, muchísimas. Felipe toda la vida, hasta que se ha casado, tiene una vida muy, muy modesta, y ella también. Entonces, bueno, Carlos entra distinto a la carrera, y casado con Camila más complicado, y con Harry y Meghan más complicado aún. Y bueno, otro tema que se abre es que Carlos pasa a ser rey, ergo tiene que repartir ahora tareas con William, pero digamos, un empleado de este grupo de representantes se murió, que es la reina, se murió Felipe, se salieron 2 del grupo, y todo lo que se repartían de inaugurar museos, piletas, canillas, repartir flores, qué sé yo, se reparte menos. En vez de repartirse en 6, en 8, se reparten 4, porque Harry y Meghan salieron del mapa y Felipe e Isabel se murieron. Entonces, también, como ellos los invitan a inaugurar en todos lados y son patrones de 800 organizaciones de caridad, es probable que incorporen a alguien al esquema. Alguna prima, algún tío, tenga más responsabilidad. Van a tener que elegir bien quién, porque los más jóvenes de la familia no tienen conductas tan prolijas. Probablemente tengan que recurrir a Ana o a algún tío abuelo, o sea, tengan que sacar algún primo de la reina del cajón y ponerlo, porque todos los compromisos se repartían normalmente entre 10 personas, y ahora en ese esquema faltan 4. Y Carlos, que era el gran inaugurador de museos y de exposiciones y todo, ahora es rey, no va a tener tiempo. Entonces, probablemente veamos algún personaje aparecer, incorporarse algún primo, alguien que dé vueltas, probablemente algún hijo de Margarita. Bueno, alguien va a aparecer para ayudar. No hay tantos vivos, no hay tantos en buen estado de salud. Los nietos de la reina son
bastante, o sea, los que son más potables no quieren saber nada y las hijas del príncipe Andrés son un tema, digamos, no están casadas con gente tan presentable para los estándares de ellos, bueno. Así que la pregunta es, bueno, ¿a quién le van a pedir ayuda para hacer todas las cosas que hacen ellos en su trabajo diario, que es inaugurar cosas y visitar gente y visitar caridades? ¿Cómo se van a repartir los patronazgos de las caridades? Ellos son protectores y patrons de los museos, del ballet, de las Fuerzas Armadas, de asociaciones de pobres, de asociaciones de madres solteras, de discapacitados, de SIDA. Felipe solo tenía 800, cada uno tiene muchas. Bueno, ese trabajo también es muy grande. Ellos tienen una presencia muy fuerte en temas de caridad y ecología. Y bueno, un último dato para no aburrir. Carlos es probablemente el primer rey ecologista de Inglaterra. Tiene una pasión enorme por la defensa del medio ambiente desde muy chico, cuando no estaba de moda. También está muy comprometido con las comunidades, las minorías, con las minorías, los árabes, con todas las minorías que viven en Inglaterra. Entonces probablemente incluya en todo este protocolo tan alambicado y tan duro de ellos, y en esa la vida y en las reglas de la familia inglesa, temas de ecología, temas de ahorro de consumo, temas de cuidado del medio ambiente, de no consumo de madera y de papel. Eso se va a meter en la agenda. Y yo pienso que la diversidad en cuanto a lo racial. No sé si la diversidad en el tema de mujer o en el tema de LGTB, no lo estoy viendo por ahí todavía. Pero sí definitivamente el tema racial, sobre todo porque Meghan los acusó de racistas. Y es verdad que en la familia real son todos de origen sajón, y eso es raro hoy. En Inglaterra la población asiática árabe es gigante, es muy raro ver a toda esta gente con pinta de alemanes juntas. Entonces, probablemente las agendas que él tenga que trabajar urgente es, bueno, además de la unidad de Inglaterra en este momento, después de la salida de Boris Johnson, de la unidad del pueblo inglés, el tema de la ecología, seguramente va a haber mucho de ecología en el reinado de Carlos, en cosas menores, recuerden, él no gobierna, él reina, y el tema, probablemente haga algo de vocero del tema de la diversidad racial, porque él siempre ha tenido mucha relación con las comunidades a nivel personal y porque lo han acusado concretamente de ser racista. Entonces, eso yo pienso que va a ser lo primero que va a tener que abordar, además de un plan de austeridad y de hacer una letra impecable, porque no tiene los créditos del padre y la madre. Recordemos, padre, héroe de la Segunda Guerra Mundial, condecorado antes de ser el novio de la madre. Hijo de un héroe condecorado, nieto de un héroe condecorado. Una familia de militares condecorados y con un montón de logros a nivel militar en la guerra. Y su mujer, a pesar de ser la hija de un príncipe, era voluntaria de mecánica del ejército. Bueno, ¿cómo le haces para eso? Es complicado, pero bueno, por supuesto Carlos es un hombre inteligente, formado y tiene asesores, por ahí lo logra. Un detalle más, el último, y ya me despido para no aburrir, perdón, me extendí mucho. Carlos eligió su nombre, Carlos, un nombre que tiene muy malas repercusiones. Carlos I Estuardo, decapitado. Carlos II, muy impopular. Dos reyes que se han hecho en el Parlamento, tremendo los dos, digamos, muy mala reputación, muy malos finales los dos. Y Carlos, bueno, se podría haber llamado de otra manera. Yo le hubiera puesto Jorge, porque los Jorges han sido reyes que han funcionado muy bien, muy populares, muy queridos por el pueblo. Se podría haber llamado Jorge, se podría haber llamado Arturo, que es otro nombre que sí tiene, se podría haber llamado Felipe, aunque no hay Felipes en ellos, en su tradición. Arturo sí. Carlos realmente tiene un significado complicado. Eran reyes mujeriegos, volubles, sin carácter, que se pasaban por arriba del parlamento. La familia de los Carlos, una familia desgraciada, que no la pegaba, qué sé yo. Después otro nombre podría haber sido Eduardo. Los Eduardo eran muy mujeriegos y el último Eduardo abdicó, así que sí, por ahí hubiera sido mejor que elija Jorge y tal vez que ella no sea reina consorte, porque la gente todavía le reclama lo de Diana. Eso está todavía muy patente. De hecho, está todo el mundo muy contento en Inglaterra, la gente que sigue estos temas de realeza, que no son tantos, porque ahora va a ser princesa de Gales Catherine. Y les encanta Catherine porque es divina y es dulce y es simpática y es perfecta. Pero ellos todavía están muy obsesionados por Diana. Entonces, bueno, también es un factor complicado que ella sea reina. Por ahí puede haber una complicación y definitivamente por Harry. Harry
va a ser siempre una caja de Pandora que van a tener abierto ahí. Así que bueno, espero que les haya servido, que les guste. Si tienen alguna pregunta o alguna corrección, yo he estado leyendo muchos libros de esto toda mi vida, gracias a mi abuelo materno y mi mamá que me enseñaban historia. Y después he visto The Crown y los he vuelto a leer los libros para ver si los datos estaban bien. The Crown, los datos de Crown están muy bien. Si no tienen ganas de leer libros, The Crown es una excelente fuente de este tema. Muy objetivo, está muy bien reconstruido. La temporada nueva también. Si no tienen libros a mano, es un muy buen lugar para aprender. Ojo con Wikipedia, ojo con Internet. No lean todo, no crean tanto lo que dice ahí. Ojo con la televisión argentina que está diciendo muchas cosas que no son. Pero sí, si seguían con The Crown y seguían con la BBC, no le van a pifiar. Y por supuesto, si me quieren dejar algún mensaje preguntándome algo de la vida de Isabel, de Felipe, lo que quieran. La vida de Felipe es todavía más interesante. Felipe ha nacido en la mesa del living de una casita de miércoles en Grecia y se ha tenido que ir de Grecia en un cajón de frutas escapados porque los iban a matar. La vida de él es tremenda, así que bueno, avísenme si les gustó, si quieren que lo repitamos y si quieren que hagamos otro. Y bueno, gracias por escuchar, la verdad, un viernes a la noche muy, muy buena onda.